Mati. Ahí estamos. Acá vamos. ¿Peque dormido? No, con él. Sí, sí, está con él. El otro día también tenía ganas de conectarme a la asamblea de la red de investigadores, de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación. Sí. Fue la semana pasada. Yo coordinaba una mesa en las jornadas esas y también le dije como que en ese horario medio para hacerme el aguante y coordiné una mesa el miércoles y el viernes estuve en la asamblea. Pero bueno, no hice mucho más que eso. Y esta clase sincrónica que más que nada quería como para apuntalar un poco el trabajo final y bueno, eso, ya medio que cerramos, Sí, sí. medio que ya cerramos la materia. Nos queda poquito. Ahí estaba viendo. El documental está en Netflix, ¿o no? Es Sí, el de Fast Food. sí. ¿No les Ah, puse en la pauta que estaba en Netflix? capaz O que sí, ¿eh? No, capaz que me capaz, olvidé de justo ponerlo. leí nomás el... No, capaz que sí, mire, ¿eh? Debe estar. ¿Me quedó alguien para ver? Ahí está. Ahí está entrando Jorge. Santiago entró. Hola, La... Ahí ahí, está Jorge. ahí Jorge también, sí, sí, sí. Oh, ya, buenísimo. Bueno, entonces, ahora les voy a dejar, vamos a poner así como una pequeña síntesis de lo que estuvimos viendo y vamos a dejar este videito como parte de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, van a ver que en el campus yo les subí una pauta para que hagan el trabajo final. No les escribí ahí en la pauta, pero si tienen ganas de trabajarlo juntos, que ustedes vinieron haciendo todos los trabajos juntos, lo pueden hacer, ¿sí? Si prefieren hacerlo por separado, porque cuestiones de producción o lo que ustedes quieran, pueden hacer un trabajo cada uno. Pero eso decídanlo entre ustedes, porque no hay problema. Fíjense, si les parece mejor ir produciéndolo juntos, lo pueden hacer juntos. La idea es que nosotros pongamos en un ejercicio dos cuestiones en común. Una, que ustedes puedan identificar cuáles fueron los conceptos principales que vimos en la materia y cómo esos conceptos principales que vimos en la materia los fuimos como enriqueciendo, transformando a lo largo de todo el seminario, ¿sí? De los textos que fuimos viendo y también de los ejemplos que ustedes pusieron y también de las producciones audiovisuales que usamos como disparador para analizar, todo el material que estuvimos viendo. Entonces, eso por un lado. En esa primera parte decíamos que ustedes repiensen, ¿no? Recapitulen de qué se trató la materia y seleccionen cuáles son para ustedes los conceptos clave de esta materia, más allá de que los hayan visto en otra, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos conceptos clave? Y esos conceptos clave, ¿cómo los vimos en la materia a la luz de los diferentes autores? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan retomar los aportes de los autores, pero que lleguen a una conclusión de un concepto propio, ¿sí? Que cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de cultura popular, que seguramente ese concepto va a estar, no nos quedemos solamente con cómo define ese concepto Barbero, sino que, como lo definió Barbero al principio, que estudiamos con él, como lo definió Tulio Hernández en la última clase, los aportes que hizo a la Barce, y lo que ustedes pudieron trabajar con ejemplos y todo, llegar a la producción de un concepto, ¿sí? Es decir, que esa producción conceptual surja de la lectura de los materiales y la apropiación que ustedes hacen de esos materiales, ¿sí? Entonces ahí van a armar
esos conceptos con citas directas, citas indirectas, menciones a los ejercicios que vimos en clase, proponiendo ejemplos ustedes, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuáles son los conceptos clave de la materia? ¿Cuáles les parece a ustedes que no pueden faltar para definir? Hegemonía. Bien. Cultura popular en relación a mediática, digamos, ¿no? Jorge, de vuelta. ¿Cómo? No se te escucha. A ver, ahí se escucha un poco Ahí mejor. se escucha Sí, mejor. ahí mejor. Bueno, calculo que voy a poder cambiar la computadora cuando termine el cuatrimestre. Porque No, tranquilo. no puedo parar, te juro. La tengo ahí. Exacto. El servicio esperando, pero no puedo parar. No, ahora no se puede parar. Se puede parar. No, me refería a la relación entre la cultura popular y la cultura masiva, digamos, ¿no? Bien. Me parece que son los dos, me parece es el eje fundamental que yo veo en la materia, que es la relación entre la cultura popular y la cultura masiva desde la perspectiva de las escuelas europeas y también desde la mirada latinoamericana. Exacto. Y a mí me parece que ahí sería muy rico agregar un poco lo ocurrido en los últimos tiempos, o lo percibido en los últimos tiempos, que tiene que ver con la incidencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto. Eso es lo que les contaba hoy no me acuerdo, Jorge, si vos llegaste a conectarte o entraste un poquito después, le contaba a Santi que el seminario finalizaba con pensar la relación entre la cultura popular y la cultura masiva en el proceso de globalización. Entonces la idea era trabajar las últimas clases con el proceso de globalización, o vamos a ponerle el proceso de globalización. Después hay autores que lo llaman posmodernidad, segunda modernidad, seguro que eso lo vieron en otras materias, pero digo, cómo el proceso de globalización reconfigura los sentidos acerca de lo popular y lo masivo, los pone en juego, tanto desde la producción como desde la circulación y la apropiación de los bienes culturales. Eso por un lado, y por otro lado, esto que vos decís, nuevas tecnologías, que podemos pensar ahí, no solo las nuevas tecnologías, sino también las narrativas actuales. Sí, yo ahí tengo como una sensación que lo rescaté en otra materia, pero que me parece muy pertinente para esta, que tiene que ver con que a mí me da la sensación que los medios comunitarios nos quedamos un poco atrás en la lectura de pensadores como Marita Mata o el mismo, ay, no me sale el nombre del colombiano. Barbero. Gracias. La gente de edad nos olvidamos de eso. Me parece como, yo tengo la sensación como que la derecha lee mejor a Marita Mata cuando dice la búsqueda de nuevos horizontes, porque las soluciones que nosotros encontramos y no aplicamos para contrarrestar la agenda hegemónica, ellos las usan perfectamente, porque conectan, están atentos al interlocutor, articulan el mensaje de modo de llegar a lo popular, y la verdad es que a mí me parece, por supuesto que eso habría que desarrollarlo un poco más sistemáticamente, de dónde saco ese parecer, pero me parece que estamos como luchando con escarbadientes contra misiles, ¿no? Sí. A mí me parece, ahí a mí me parece también que es... Perdón, termino la última frase. Sí, Para mí ese es el concepto más importante que yo rescato de toda la cursada, de toda la diversidad de enfoques y puntos de vista. Me parece que el pasaje de la
de la cultura popular a la cultura mediática, el rol de la mediación que desarrolla la agenda hegemónica, estamos un poco en desventaja desde el intento de armar una agenda comunitaria, digamos. Sí, comunitaria o alternativa, colectiva, popular, exacto, sí. También ahí, a mí me parece, para agregarte, Jorge, en lo que vos decís, que hacemos una mirada histórica de cómo se dio este fenómeno entre quienes tienen el capital económico-político y cómo se apropian del capital simbólico. ¿Cómo se apropian? ¿Cómo se apropian del capital simbólico y cómo lo ponen en circulación nuevamente para las culturas populares? Porque, ¿qué hay ahí como de interesante para ver? Fíjense que cuando esto que nosotros llamamos industria cultural, que es la producción de bienes con la pretensión de una distribución masiva, digamos, ¿cuántas producciones que emergieron de sectores populares, a la hora de pasar por el tamiz de la industria cultural, son transformadas? Y algunos sentidos son reforzados y muchos otros sentidos son dejados de lado, ¿sí? Por ejemplo, para pensar en una manifestación cultural. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. ¿Sabes? No, por ahí, en lo que se va desarrollando, un poco a partir de lo que decía Jorge, que a veces hay algunos momentos en la historia, en el recorrido, en el proceso, que nos permiten tal vez romper con esa concentración, no solo económica, sino también simbólica, digamos. Y me acordaba que los años del 2008, después de la crisis del campo, 2009, con la pérdida de las elecciones, que Néstor perdió las elecciones. Sí, las legislativas del recordando 2009. Ahora, pero claro, fue todo un momento difícil, pero justo vino el año 2010. Y el 2010 se cumplían 200 años. Y ahí hubo una posibilidad de unir a un pueblo que no la estaba pasando mal, al contrario, venía acumulando un poquito de poder adquisitivo, venía no endeudado, venía como en una situación como más, podríamos decir, con un poco de aire, se conecta con un festejo muy simbólico y se permite poder festejar, y fue un año que podríamos decir de los más felices, de los últimos, que nos tocó vivir, digamos, como la atmósfera social y todo eso, y que a la vez le dio todo un fuerte respaldo a un gobierno que venía muy combatido desde lo simbólico y desde la presión del poder real, digamos. Ahora, claro, después pasó lo que pasó, porque justo ese mismo año que se festeja en mayo, meses después pasó lo de Néstor y bueno, otra situación. Pero quiero decir que ese año, el clima de época de ese año, había que festejar algo y se estaba en condiciones de festejarlo. Y eso el poder hegemónico y simbólico no pudo contra eso, digamos, ¿no? Entonces, digo, como a veces hay algunas como grietas que tienen esos poderes, digamos, unas grietas y donde por ahí se filtra lo popular, lo simbólico, desde otras escenas, desde otros territorios, con otros sujetos. Exacto. Como protagonistas. ¿No? Fíjate ahí, si nosotros quisiéramos volver a analizar ese fenómeno del 2010, podríamos pensar cuál fue la selección de lo popular que se usó, digo, en el sentido de interpelar a la nación, ¿no? 200 años después del 25 de mayo, cómo se reconfigura eso de lo popular, ¿no? ¿Quién es el sector, digamos, quién es el sujeto del pueblo, el sujeto de lo popular, el 25 de mayo del 2010? Y si hay un sujeto popular posible de ser narrado en ese momento histórico,
¿qué decíamos con los textos y sobre todo con el aporte a la Barces en la última clase? Que si hay un sujeto popular, ese sujeto popular siempre se instituye en relación a. Entonces, si hay una configuración de lo popular, hay una configuración de lo popular en relación a algo que no es lo popular, y que es la élite, ¿sí? La élite, lo dominante, lo que conduce, el que tiene los medios de producción cultural, simbólica, económica, ¿sí? Esto para que Yo lo pensemos. le agregaría una pequeña observación que tiene que ver quizá con algo mucho más antiguo, que es el pasaje a la modernidad. Sí. Cómo, si bien el poder utiliza el espectáculo para esa celebración, también se recurre a la fiesta. Exacto. Y se rescata lo popular en términos de la fiesta, del vínculo. La celebración. La celebración, claro, porque era espectáculo y celebración, casi intencionalmente manejado para acceder a lo popular sin restricción, ¿no? Me parece muy interesante compararlo con eso. Sí, y fíjense también... Hago un solo cortecito fuera de tema, porque ya que llegué tarde y todo eso, pero recién me mandó un mensaje Vanina Aguilaza, que trabaja conmigo en uno de los programas, y me dice que te mande un beso grande a vos, Vir, y que te felicita por el bebé. Ay, bueno, muchas gracias. Es divina. Es divina. Es divina, sí, estuvo conmigo en las clases. Sí. Divina. Y de bueno, paso muchas gracias. De paso te doy yo también mi felicitación en Dale, directo. sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo de llegar tarde No, al contrario, si te conectás y nosotros te apabullamos de toque. No, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y mandale un beso grande de mi parte, que es divina, que una estudiante muy querida. Sí, una persona muy querida. Sí. Bueno, y ahí, retomando lo que ustedes proponían, ¿no? Para pensar, también, no solamente en el discurso, sino en el dispositivo. ¿Qué pasó para celebrar el 2010, ¿no? ¿Y por qué digo el dispositivo? Para pensar en las prácticas. Porque siempre que analizamos la cultura popular, acuérdense, esto lo venimos como pensando desde Barbero, pero para puntualizar, siempre que analizamos la cultura popular, la vamos a analizar desde los discursos, pero también desde las prácticas y los contextos de inserción, ¿sí? En los que esas prácticas y esas culturas populares se expresan, ¿sí? Y cómo esa expresión de lo popular siempre está en juego con lo dominante, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender esto? Y a mí me parece que acá hay una clave de otro de los conceptos que nombró Santi, que es el concepto de hegemonía. ¿Por qué el concepto de hegemonía es tan interesante y los procesos de hegemonía son tan fuertes? Cuando Gramsci propone que el proceso que hablar de hegemonía en lugar de una dominación absoluta, lo que habla es que la producción de discursos hegemónicos y de sentidos hegemónicos es negociada. Entonces, quienes tienen la posibilidad de instaurar un discurso como legítimo, necesitan de las culturas populares para que ese discurso sea entendido como lo válido en un espacio-tiempo determinado, es decir, en un contexto determinado. Las élites utilizan, ¿sí?, a los sectores populares, a las culturas populares, para la legitimidad de sus intereses. Como caja de resonancia, digamos. Necesitan de esa aceptación, ¿sí? ¿Por qué necesitan de esa aceptación? Porque los sectores populares son absolutamente mayoritarios. Exacto. Y entonces ahí van a ver que a nosotros como investigadores, como analistas, siempre se nos tensa un poco el asunto. Porque nosotros tenemos ganas, muchas ganas, de que los sectores populares sean los sectores del cambio social.
siempre tenemos como esa pretensión. Nosotros pensamos que si va a haber un sujeto revolucionario, va a ser el sujeto popular el que revolucione. ¿Por qué? Porque está incómodo con las condiciones de vida que tiene. Entonces, ¿quién propone un cambio? El que está incómodo, el que está en desventaja. Pero muchas veces los sectores populares, por ese proceso propio de la hegemonía, reproducen las desigualdades en lugar de transformarlas. Porque no las reconocen como tales. ¿Sí? O porque el dispositivo de la hegemonía, el dispositivo de dominación es tan fuerte que en el proceso de hegemonía los sectores populares acuerdan aún en contra de sus intereses. ¿Sí? Totalmente. Un ejemplo muy claro para pensar esto es las diferencias de género en las prácticas cotidianas. ¿Sí? Las mujeres, nosotros pensamos que las mujeres van a ser el motor de la historia y la transformación, no sé qué, y las mujeres son las primeras que, en una práctica cotidiana concreta, afuera de su casa hay una garrafa para llenar la chanchita de gas y pesa 10 kilos y no la levantan. Y afuera de la casa estás un niño llorando y pesa 18 kilos y sí lo levantan. Entonces no es una cuestión de peso relativo poder levantar un niño y no una garrafa. ¿Se entiende? Muy Sí, buena sí, observación. sí. Sí, completamente. Entonces, así muy cotidiana, ¿no? Decir, Dale gas a esa los- referencia que está buena. ¿qué los traba? Si el peso, no es el peso, ¿no? Sino que ¿qué es lo que traba ahí? Para poder levantar a un niño aunque sea más pesado que una garrafa y no la garrafa. Adherir a la matriz hegemónica. Lo consuetudinario, la matriz hegemónica. Exacto. Y eso, fíjense, si pensamos así, no nos sirve también para pensar lo que hablábamos hoy de Milei. ¿En qué conquista Milei a los sectores populares? No estoy diciendo que las culturas populares votaron a Milei, no, pero digo, si quisiéramos entender, o por ejemplo, ¿se acuerdan en la última elección? No, estas PASO, pero como en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ustedes saben más que yo, en comunas que son ocupadas por sectores sociales de muy bajos recursos, excluidos del sistema, digamos, como en comunas muy pobres gana el PRO. Nosotros decimos, nosotros tenemos la pretensión de que los sectores populares no voten a la derecha, pero los sectores populares no necesariamente se identifican con el discurso de la izquierda, el discurso nacional y popular que construye el peronismo. A veces sí, y como sujeto histórico, los sectores populares, junto con el discurso nacional y popular, crearon al peronismo en la Argentina, históricamente, y han hecho mella en diferentes momentos históricos. Ese encuentro entre la cultura popular y el discurso del peronismo o de la justicia social, ¿no? Ahora, en muchas otras ocasiones, los sectores populares reproducen los discursos hegemónicos. Entonces, una persona que hable del cuidado de la propiedad, así la propiedad sea chiquitita, una habitación en una villa, puede hacer mella en los sectores populares. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho Virginia, cuidado. Sí. Yo pensaba, porque todo esto entre que pasó con las PASO hasta ahora, hasta ayer, digamos, uno reflexiona y por momentos es un militante, por momentos es un sociólogo, por momentos es un comunicador, por momentos no sabe desde dónde pensar. Exacto. Pero digo, yo lo que veía y que explican muchas cosas es que al adherir a ese discurso hegemónico, al incorporar la meritocracia como un valor dentro de las clases populares, no dentro del que se compra el departamento Miami, la meritocracia, sino la meritocracia dentro de las clases populares, la construcción de un modelo nacional y popular que va facilitando, por ejemplo, el procrear, que va facilitando ciertos accesos a ciertos consumos,
como es consumo, como es capitalismo, como está relacionado con la meritocracia, con la culturización capitalista, claramente, es un voto que se va alejando. Recibe los beneficios de un movimiento nacional y popular, posiblemente, de 6, 7 años de crecimiento, de desarrollo. El país no está endeudado, entonces se puede consumir, va arreglando su casita, va armándose su garage, después va a poner un vehículo ahí que lo puede comprar, financiar, porque tiene cierto trabajo estable durante 8 años, entonces lo puede pagar la cuota de un plan de ahorro, y luego todo eso es mérito de él. ¿Por qué? Porque tiene la metida la meritocracia y no tiene una construcción mental relacionada a las condiciones externas, a lo colectivo, a un montón de factores que ayudaron a que él, por ejemplo, teniendo una economía estable, con una inflación manejable, con una apuesta a un keynesiana de continuo consumo en fin, con unas políticas de un modo, él pudo lograr salir de un patio que tenía chatarra, cortó el pasto, puso el garage, metió un vehículo y ahora anda en auto. Y ahora dice que esta es una chorra, que el otro tiene unos bolsos, que el otro no sé qué historia, y el tipo ahora está parado desde otro lugar, ¿no? Entonces yo decía, en un momento digo, pero ¿cómo? Todo es una trampa, porque digo, si beneficias, haces buenos gobiernos y beneficias a cierta gente, si no rompes con esas matrices, si no rompes con esa mentalidad, digo, entonces tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber políticas económicas, política social y política sociológica. Sí, pero vos fijate, que sería cultural, ¿no? Pensando en esto de los procesos de hegemonía, ¿no? Y de la meritocracia, claro, los procesos de hegemonía. ¿Cuál es la clave del capitalismo? ¿Cuál es la clave del capitalismo? El consumo. No, sí, el consumo en términos de práctica, pero ¿cuál es digamos, la riqueza? La riqueza, la acumulación, la riqueza. ¿Y esa acumulación cómo es? Individual. Individual. Esa es la clave del capitalismo. Antes no era individual. Sí. Antes la acumulación, primero, o no había acumulación, lo que vimos en la transición entre la Edad Media y la modernidad, o no había acumulación, o había una producción colectiva. Acá la meritocracia se relaciona con el crecimiento individual, y a cada uno le va a tocar lo que cada uno trabaje para conseguir. Dicho muy a la ligera, digamos. Pero la matriz de pensamiento es esa. La matriz de pensamiento es esa. Y son tan fuertes los dispositivos de la modernidad para que esa idea se constituya como hegemónica, que todos la reproducen, todas la reproducen. No solamente una clase. ¿Sí? Entonces, y es individual y está ligada a la autoestima. Sí. Uno está muy bien trabajada en eso. Cuanto más tenés, o sea, empezás como vos a estimarte mucho más por los logros, ¿no? Por los logros, por el consumo, por el éxito, entre comillas, ¿no? El éxito. Entonces, fíjense cómo todo eso no es propio de los sectores dominantes. O si no hubiese proceso de hegemonía. No. Hubiese dos modos de ser distintos. ¿Se entiende? Ahora, los sectores populares, lo que venimos conversando también, los sectores populares tienen modos propios. ¿Por qué? Porque ha habido resistencia a ese proceso de hegemonía. ¿Sí? Entonces hay que ver qué posibilidades hay de institucionalización de esas resistencias. ¿No? Digo, nosotros como personas que intervenimos dentro de la cultura popular, o por nuestro trabajo, o por nuestra militancia, o por, ¿no? Entonces, a los sectores populares no le demandemos que sean el motor del cambio histórico per se, sino que demandémosle donde vemos que hay una semillita posible, porque si no, pasa esto, el choque fuertísimo entre el resultado electoral y lo que nosotros pensamos que sería el voto de
alguien que vive en el tercer cordón. Claro. ¿Por qué nosotros pensamos eso? Fuimos, le preguntamos. ¿Por qué de antemano pensamos que el tercer cordón del conurbano no puede votar a Macri? Me parece que eso es un error nuestro, como intelectuales. Entonces, de ahí, ahora, claramente, nuestra materia nos puede ayudar a pensar la relación entre lo popular y lo masivo en un medio de comunicación, tanto en una producción cultural como en una producción de noticias políticas, digamos, o en una trama de noticias políticas, o de una novela, o de, ¿sí? Que fue un poco la idea de nuestro seminario, ir viendo diversidad de producciones para ver cómo se ponen en juego esas construcciones acerca de lo popular. Piensen que lo masivo pone a disposición, ¿no? Lo que decía Barbero, ¿cuál es la relación entre lo popular y lo masivo? Poner a disposición, es decir, ofrecer a otras personas que están lejanas, él escribía esto respecto de los dispositivos de la modernidad, tan lejanas, ¿sí? Pero se las quiere hacer sentir parte de una misma comunidad. Era la comunidad del Estado-Nación. Entonces nosotros, ¿qué tomamos de los sectores populares para poner a disposición de toda una nación? ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a ver los estereotipos respecto de lo nacional, ¿no es cierto? Y acá otra clave, para que ustedes piensen en relación al seminario y en relación a lo que venimos charlando, ahora muy vinculado al contexto de las elecciones, porque justo este año se nos dio el seminario en este contexto, pero podríamos usar para cualquier otra práctica social que nos está atravesando, que es pensar que dentro de lo popular, dentro de lo que conocemos como sectores populares o como la cultura popular, hay heterogeneidades. Eso también lo veíamos en el material disponible en la última clase. Los sectores populares, las culturas populares no son un bloque homogéneo, ¿sí? Dentro de las culturas populares y de los sectores populares hay más desigualdades, hay diversidad, hay pelea, hay choque, hay desacuerdo. Los sectores populares entre sí no están de acuerdo porque sean sectores populares, porque también ellos están instituidos por una sociedad verticalista. Yo una vez estaba trabajando en La Matanza, Sí. en un programa, en una diplomatura que tuvo lugar en el 2014-2015, la diplomatura para mujeres de Ellas Hacen, son mujeres que sufrían violencia de género. Y yo iba a La Matanza, desde La Plata, y había en un aula mujeres de Ramos, en el aula de al lado mujeres de, se los quiero decir exacto, Rafael Castillo, y yo estaba con ellas, las de Rafael Castillo, y en el otro estaban las mujeres de Virrey del Pino. Las mujeres de con las mujeres de Virrey del Pino no se podía trabajar. Son estos, son lo otro, son lo demás, allá son, porque son las que vivían en el inicio de la Ruta 3. ¿Se entiende? Entonces, entre ellas mismas, Ruta 21, ¿no? Claro, entre ellas mismas, estar en el primer cordón, segundo cordón o tercer cordón, era una distinción. No se podían ver como mujeres que formaban parte de un colectivo oprimido por la violencia de género que las hacía ser parte de un programa. Porque esa era la condición de igualdad. Es la parte más importante de la matriz del capitalismo, que es esa cuestión individual. Es la cuestión individual. Que en este caso... Es la que los hizo apropiarse del concepto de libertad, por ejemplo. Exacto. Exacto, del concepto de libertad y del concepto de seguridad. ¿Quién cuida mis bienes? Entendiendo es lo propio. Claro. La propiedad privada. La seguridad solamente al cuidado de la propiedad privada y no, por ejemplo, lo que es la seguridad alimentaria, exacto, que es el derecho a comer que tienen 700 millones de personas que están por debajo de la seguridad laboral. Exacto. O la laboral. Bueno, a partir de todo esto estaría muy interesante que nos pusiéramos a leer a Hobbes, a Locke, a Rousseau, la institucionalización del contrato social. Y con eso nos recibiríamos de culturólogos más que de comunicadores.
O sea, vos pretendés un nivel de profundización que... No, prometo que no lo vamos a hacer, pero fíjense cómo No, está pero la verdad que relacionado es con tentador, eso. es tentador, Claro. es tentador seguirlo después de la materia, Pero de después de todo, o después de sea, aprobada la materia. sí, pero es cierto, fíjense cómo el capitalismo necesitó de esa construcción de la filosofía política moderna para instituir eso del derecho y de la propiedad y de la seguridad y de la libertad como algo natural. Y en realidad es una construcción. Podríamos haber tenido otra construcción Vos del modo fijate de con los vivir en medios, sociedad. con la aparición de los medios de comunicación a partir de la imprenta, si no estuviera ya ejerciendo la matriz del capitalismo, no necesariamente los medios de comunicación hubieran sido digamos, un medio a través del cual se podía construir esta hegemonía que tienen hoy los medios de comunicación como sector aparte. Exacto. O sea, esa apropiación que hace el capitalismo de las novedades es lo mismo que ocurrió con la nueva tecnología, que Estados Unidos es el dueño de la nueva tecnología, básicamente porque detenta el capital, digamos, ¿no? Exacto. Y los usuarios también, porque no hay red social que hoy no esté basada en el consumo y en la publicidad, en el consumo, muy interesante para analizar eso también. Las redes sociales y el emprendedurismo. No lo vamos a hacer en nuestra materia, pero fíjense eso. Y cómo las redes sociales y el emprendedurismo esconden trabajo no remunerado, esconden relaciones de desigualdad respecto al trabajo. ¿No? Totalmente. Sí, totalmente, sí. No es un nicho. Si seguimos abriendo es un montón, pero digo, la idea es esta, ¿no? La clave del seminario era ver la relación cultura popular, cultura masiva. De ahí arrancan y empiezan a vincular con todo lo que vimos. Esa es la primera parte del trabajo que quiero que hagan. Miércoles. Si quieren la hacen juntos, y si quieren la hacen separados. Acá ya tiramos vínculo cultura popular, cultura masiva, analizamos un poco las características del capitalismo que tienen que estar, analizamos un poco el concepto de hegemonía que proponía Santiago, así van armando el recorrido conceptual y de enfoque de la materia. Y en la segunda parte van a mirar un capítulo de cómo la industria cultural, a partir de un programa de comida, construye la idea de lo nacional y de la cultura popular de Argentina. Y van a analizar eso. ¿Los argentinos? Sí. Y van a analizar. No es Cocineros Argentinos. Es un programa que se produce por Netflix y su distribución no es nacional, porque cada uno de los capítulos habla de esto de distintos países. Ajá. Entonces, ¿qué es lo popular en esa trama? ¿Qué es lo que se puede proponer como lo popular argentino en esa trama? Y ahí van a ver que hay muchas de las categorías de Tulio Hernández para analizar ese producto audiovisual. Entonces, este es el trabajo. Lo leen, miran la pauta, ahí les armé el trabajito para que entreguen, hay un foro de preguntas. Te hago una pregunta que por ahí la contestaste, pero yo no. Sé que la contestaste, pero yo justo se me cortó. Sí. ¿Qué, con el trabajo que está pendiente, ese lo tenemos que terminar o lo subsumimos con este? Y como quieran. Si a ustedes les sirve para el repaso final de la materia, les sirve hacerlo, lo hacen y me lo mandan. Y si no, lo ponen en este trabajo. Yo lo que quiero es que estén las categorías de lo popular, de Tulio Hernández, de Galabarce, en el trabajo final. Si a ustedes les sirve como lectura hacer ese paso previo, a mí me parece que sirve, pero tampoco los quiero recontratosigar con cumplir con los trabajos y después lo perjudican. ¿Sí? Bueno. Como lectura del material les va a servir puntualizar ese trabajo. Ahora, este trabajo que les propongo como trabajo final es en principio para el 29. Si ustedes ven que el 29 están re justos, no llegaron, vemos de postergar esa entrega 3-4 días, ¿sí? Uy. Bueno. ¿Sí? Bueno, sabés que nos vamos a tomar los 3-4 días. Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Igual, antes de cerrar, quiero, para que quede
se queden tranquilos. Jorge, Esto que charlamos, Metiste la pata, no metiste se la pata, preocupen. ahora no nos va a dar ni 2 horas más después. No se preocupen. Teníamos que ir sacándosela de a poco. Pero bueno, sí quiero que más o mejor de menos el entrada. 29 nos cuenten cómo van, ¿sí? Bien. Y una cosita más, este video se va a terminar, lo voy a descargar y lo vamos a subir como contenido de la clase de hoy para que ustedes puedan repasar al menos esto que charlamos. Sí, por favor. Perfecto. me Que parece sea como positivo. punto de partida, ¿sí? De la primera parte del trabajo. ¿Sí? Me parece Bien. bárbaro. Y la segunda Bueno. parte, Sí, Es el capítulo ese exacto. con sí, el análisis de el programa de cocina. Exacto, exacto. De comidas nacionales. comidas Bueno, el 29 me cuentan cómo van. O Bien, mandan ok, mail, bien. o escriben en el foro, lo que sea. Pero bueno, nada, la idea es encaminar el cierre de la materia. Por eso quería que lo Bien. hiciéramos sincrónico, digamos. ¿Sí? Perfecto. sí, sí. perfecto. Entonces, Bueno, ¿cuándo nos encontraríamos? ¿O cuál es la próxima sincrónica? ¿El 29 o el 29 te damos una... no, te el hacemos un 29 adelanto? cuéntenme cómo van. Que la sincrónica, Perfecto. la última sincrónica sea la devolución del trabajo. Ok, Bien. ¿Les parece? La Como nota. cierre. ¿Les y parece? la nota.